martes 5 de agosto de 2025 y estas son las noticias. La Corte desechó recursos que pedían anular la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. La pena de 5 años de cárcel para el delito de insubordinación militar no viola el principio de proporcionalidad de las penas, determinó la primera sala. Reconocen labor del personal de la Defensoría Pública Federal en la protección de los derechos humanos. Está vigente el acuerdo que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto a Osiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. Abrimos precisamente con el reporte de mi compañero Mario López Peña con la información sobre la sesión que acaba de terminar del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, Mario, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia desechó de plano el juicio de inconformidad en materia electoral promovido por Iván Bravo Olivas en contra de los resultados de las actas de cómputo distrital de entidad federativa en la elección de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Pleno determinó que el actor no tenía legitimación para promover el juicio. Escuchemos parte de los argumentos. Él se ostenta como candidato a un cargo de magistrado de circuito. Estimamos que lo procedente es desechar de plano el presente juicio de inconformidad en atención a lo dispuesto en el artículo 19, numeral 1, inciso B, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. En otro asunto, el Pleno de la Corte continuó con el estudio y resolvió las acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones del Código Penal de Querétaro. Entre otros temas, invalidó el artículo 170, párrafo tercero de esta disposición, que establecía que si el delito de discriminación se ejecutaba contra personal de servicios de salud públicos o privados, seguridad o protección civil, la pena se incrementaría hasta en una mitad. El Pleno lo invalidó, pues atentaba contra el principio de igualdad y no discriminación. También invalidó el artículo 290, en cuanto establecía que cuando la ley autorizara el empleo para hacer efectivas las determinaciones de la autoridad, solo se consumarían los delitos de resistencia y desobediencia cuando se hubiere empleado algún medio de apremio, con excepción de los casos previstos en este Código Penal. El Pleno declaró la invalidez de esta disposición porque esta última porción no precisaba cuáles eran esos actos excepcionales. Es pues parte de lo que resolvió el Pleno de la Corte en esta sesión pública. Correcto, Mario, muchas gracias y muy buenas tardes para ti. En tanto, la Suprema Corte publicó el Acuerdo General Plenario 6, diagonal 2025, en el que ordena levantar el aplazamiento dispuesto en el Acuerdo General 6, diagonal 2023, del 11 de septiembre justamente de 2023, en el que se ordenaba aplazar el dictado de sentencias en los amparos en revisión del conocimiento de los tribunales colegiados de circuito, en los que se cuestionaba la constitucionalidad del decreto por el que se expidió la Ley General en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación publicadas en el Diario Oficial el 8 de mayo de 2023. Los asuntos en cuestión deberán ser resueltos por los tribunales colegiados, tomando en cuenta las reglas fijadas por el Pleno de la Suprema Corte en el Acuerdo General 1, diagonal 2023. Y la Suprema Corte invalidó disposiciones de la Ley de Remuneraciones del Estado de Guerrero. Veamos. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 7 diagonal 2019, en la que invalidó diversos artículos de la Ley de Remuneraciones del Estado de Guerrero, entre ellos el artículo 5, párrafo segundo, que exceptuaba al personal de base y supernumerario que no tuviera nivel de mando medio o superior de reportar a su superior cualquier pago en demasía, lo que violaba el principio de igualdad.
El artículo 12, párrafo segundo, que establecía que los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones no podrían entregarse al personal de enlace, mandos medios o superiores, lo que implicaba una distinción injustificada. El artículo 18, que prohibía a los servidores públicos que se separaran del cargo ocupar puestos en empresas que hubieran supervisado, regulado o que pertenecieran al sector en el que se hubieran desempeñado durante un plazo de 10 años, lo que atentaba contra el derecho humano de libertad de trabajo. Los artículos 20, 21, 22, fracción segunda y 23, que establecían las faltas administrativas en las que podrían incurrir los servidores públicos por no otorgar certidumbre sobre la gravedad de la falta, generando inseguridad respecto de la autoridad encargada de investigar, substanciar y resolver el procedimiento. El artículo 22, fracción tercera, que facultaba a la auditoría local para determinar daños y perjuicios que afectaran a la hacienda pública, así como para fincar responsabilidades resarcitorias por invadir las competencias del Tribunal de Justicia Administrativa, así como el artículo 24, que fijaba un parámetro sancionatorio diferente al previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Además, determinó que existía una omisión legislativa en los artículos 6 y 7 concernientes a las remuneraciones de los servidores públicos y su presupuestación, pues no contenían criterios técnicos y objetivos para fijar las percepciones, violando lo previsto en el 127 constitucional. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. También la primera sala de la Corte determinó que la pena de 5 años de prisión para el delito de insubordinación militar previsto en el Código de Justicia Militar no viola el principio de proporcionalidad de las penas, un delito que consiste en faltar al respeto a un superior durante la realización de los actos de servicio. Este criterio lo estableció al resolver un amparo promovido por un soldado que fue sancionado por incurrir en dicha conducta, quien argumentó que la norma era inconstitucional por violar dicho principio. El afectado impugnó la sanción ante un tribunal colegiado, mismo que confirmó la sentencia, motivo por el cual promovió la revisión ante la Suprema Corte. La Sala concluyó que la sanción prevista para dicha conducta es acorde con la gravedad de la falta y el bien jurídico protegido, que en este caso es la disciplina militar, misma que exige obediencia, respeto y subordinación, lo que constituye el eje central de la formación castrense. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Corte demandó que el Estado actúe con la debida diligencia ante la persistente violencia obstétrica en el país. La violencia obstétrica, que se manifiesta a través del trato deshumanizado, patologización de procesos naturales como el parto y prácticas amenazantes o irrespetuosas durante el embarazo, parto y posparto, constituye violencia de género, por lo cual el Estado debe actuar con debida diligencia para investigar y sancionar, de acuerdo con lo establecido por la Suprema Corte, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. En el amparo en revisión 1064/2019, la primera sala estudió el caso de una mujer que fue víctima de humillación, intimidación y agresiones durante la atención prenatal, parto y posparto en una institución de salud pública, además de que se le practicó una esterilización forzada mediante obstrucción tubárica bilateral. La Corte resolvió que esta práctica constituyó violencia obstétrica institucional porque violó el derecho a la autonomía, la libertad, a la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo y a no someterles a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por lo cual ordenó, de ser médicamente viable, revertir la esterilización, si no, ofrecer reproducción asistida en el instituto o en una institución privada con cargo a la institución estatal, otorgar tratamiento médico, psicológico y o psiquiátrico orientado a salud sexual y reproductiva, dar vista al órgano de control interno de la institución para que el área competente determine si procede iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa, así como elaborar y difundir una guía integral de prevención y erradicación de la violencia obstétrica institucional y obtener consentimiento previo, pleno, libre e informado de quien vaya a pasar por un procedimiento de anticoncepción permanente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Defensoría Pública Federal reconoció la labor y trayectoria de personas servidoras públicas dedicadas a la prestación de servicios de defensa penal y de asesoría jurídica. Fueron 11 personas por su destacada labor en la defensa de los derechos de víctimas y personas procesadas, a quienes garantizaron su derecho de acceso a la justicia.
Este reconocimiento para mí, además de un momento de orgullo, es un compromiso para continuar trabajando con empeño para que las personas que carecen de lo necesario para conseguir ese derecho fundamental de acceso a la justicia puedan tenerlo. La directora del instituto destacó la importancia del trabajo que desempeña el personal a su cargo en estos momentos de cambio institucional. El trabajo de cada una de las más de 3,000 personas que laboran en el instituto, su compromiso con la justicia, con la defensa de los derechos humanos, sin intenciones ajenas al propio interés de las personas o grupos representados, con plena autonomía técnica, es el pilar sobre el que descansa toda esta fortaleza institucional. Por eso hoy tiene tanto sentido esta ceremonia, pues reconocerlos significa que valoramos sus logros o acciones, que les otorgamos importancia y aprecio. Personas asesoras, defensoras, oficiales y delegadas fueron condecorados con los reconocimientos y las medallas Ponciano Arriaga, Jacinto Payares, Benita Galeana, María Asunción Sandoval y por primera vez con la medalla Irma Campos Madrigal. Pues muy emocionado y contento y con mucha responsabilidad. Implica asumir una función con más responsabilidad en favor de las personas y los grupos más vulnerables. Vámonos a una pausa, es muy rápida. Regresamos con más información. Al regresar, más de 2.400 mesas de votación se instalarán para la consulta de presupuesto participativo en la capital del país. De la tarde con 35 minutos. Este martes entró en vigor el decreto que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que tendrá como objetivo convocar al pueblo para que se exprese sobre el contenido de la reforma que conviene precisamente al país, además de realizar estudios sobre este tema, llevar a cabo los análisis necesarios y elaborar propuestas sobre la reforma electoral, así como constituir los grupos de trabajo que considere necesarios en este caso para el desempeño de sus funciones. La comisión dependerá directamente de la Presidenta de la República y estará encabezada por Pablo Gómez y la integrarán los titulares de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital, Consejería Jurídica, Coordinación de Asesores y la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia. La comisión podrá invitar a participar a representantes de otras dependencias o entidades públicas, privadas, organismos autónomos, academia y sociedad civil, quienes tendrán derecho a voz pero sin voto. Deberá instalarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del decreto y estará vigente hasta el 30 de septiembre del año 2030. La violencia política por razón de género es una forma de agresión que padece principalmente las mujeres cuando participan en la vida política, ya sea como candidatas, funcionarias, activistas o líderes comunitarias. Así lo destacó la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral como parte de sus cápsulas desde la tercera Voces Electorales. Señaló que este tipo de violencia no solo busca dañar a las mujeres física o emocionalmente, sino que tiene como objetivo principal desanimarlas o impedirles ejercer sus derechos político-electorales y ocupar espacios de poder. Puede manifestarse de muchas formas: insultos, descalificaciones, amenazas, difusión de rumores, exclusión de decisiones importantes y hasta agresiones físicas. Lo que la distingue es que se basa en estereotipos de género y en la idea de que las mujeres no deben estar en puestos de liderazgo o toma de decisiones. Esta violencia afecta a la democracia. Reconocerla y denunciarla es fundamental para construir una sociedad más justa. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, a través de la Comisión Permanente de Organización Electoral, aprobó la ubicación de las 2.427 casillas que se instalarán en la jornada de presupuesto participativo que se llevará a cabo el domingo 17 de agosto. Se aclaró que no habrá consulta en las unidades territoriales Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco y en la Cañada Xochimilco debido a que no hubo proyectos específicos registrados. Debido al convenio celebrado con la autoridad educativa de la capital del país,
país, se instalarán mesas de votación en 502 planteles educativos. En breve se difundirá la ubicación de las mesas de votación con el fin de que la ciudadanía pueda identificar el lugar al que debe acudir para poder emitir su voto. Recordó en este sentido que los habitantes de la capital del país podrán elegir entre más de 13,000 proyectos registrados para poder mejorar el entorno de sus comunidades. Inició funciones en la capital de Tlaxcala el nuevo juzgado de exhortos con competencia en todo el estado, órgano jurisdiccional que representa una transformación profunda en la manera en que se entiende y practica la justicia en la entidad, destacó la magistrada presidenta Anel Bañuelos Meneses. En sesión solemne en el Congreso de Coahuila, rindieron protesta a las personas que resultaron electas para ocupar los cargos de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y de los tribunales distritales, así como las personas juzgadoras de primera instancia. El Poder Judicial de Michoacán entregó constancias de capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos a 30 integrantes de juzgados cívicos del Ayuntamiento de Zitácuaro, quienes apoyarán en la resolución pacífica de controversias en el ámbito vecinal, comunitario y administrativo. Los juzgados cuarto y sexto del Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, dejarán de dar servicio hasta este jueves, con motivo de su reubicación a las nuevas instalaciones de la ciudad judicial, donde también se encontrará el juzgado familiar y las unidades de control penal. Las casas de la cultura jurídica invitan a participar en el programa Un Día en la Corte. Es un ejercicio de representación de una sesión del Pleno o de las salas del máximo tribunal en el que estudiantes personifican a una ministra o ministro de la Corte con el propósito de analizar y discutir una sentencia. Lo anterior, se indicó, contribuye al reforzamiento de los conocimientos de los jóvenes en temas jurídicos que les permita comprender el proceso deliberativo al resolver los asuntos que se someten a su consideración. Propicia también el entendimiento de la función que lleva a cabo el alto tribunal para mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno. En estas sesiones se llevan a cabo precisamente en todas las casas de la cultura jurídica del país y puede consultar más detalles en cada una de las sedes. En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que concluye el próximo 7 de agosto, la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte indicó que esta es una oportunidad para construir sistemas de apoyo sostenibles que impulsen esta práctica esencial. Señaló que la lactancia es un derecho y una forma natural de alimentación que nutre mejor a las infancias, además de que es segura para el medio ambiente, a diferencia de las fórmulas artificiales. Sin embargo, no siempre es sencillo, por lo cual acceder a la información es esencial para fortalecer, garantizar y ejercer este derecho. Para una lactancia exitosa, añadió, es necesario contar con leyes, licencias, políticas públicas, personal médico capacitado, horarios flexibles, salas, redes de apoyo, entre otras medidas. Autoridades judiciales exigieron forjar un futuro más justo para el campo mexicano. En el contexto de cambios jurídicos que vive el país, urge un código de procedimientos agrarios. Coincidieron especialistas durante la presentación del libro Derecho Procesal Agrario. Una de las disciplinas más relevantes y nobles de nuestro país, que es el derecho agrario. Tan desdeñado en muchos lugares, en muchos sectores, sin reparar que esta rama del derecho es fundamental en nuestro país. Un país con una extensión territorial de 196 millones de hectáreas. Cerca del 51% sigue siendo propiedad social. Uno de los desafíos de la justicia agraria, señalaron los panelistas, es la expeditez en la impartición de esta. Tenemos un marco que nos da para que la justicia sea ágil. Pueden ser esas dos audiencias de depuración y de juicio, pero podría ser, como lo dijo el magistrado Guadalupe, en una sola audiencia donde prácticamente todas las pruebas son documentales y están aportadas. Creo que necesitamos un cambio de paradigma y decir, la audiencia inicial puede ser audiencia de desahogo. Señalaron que esta obra es una herramienta esencial para
para forjar un futuro más justo en el campo mexicano. Este libro es una semilla de conocimiento, un surtidor de principios que busca regar la equidad, donde la tierra es cimiento y destino. Aquí se despliega el arte sutil del proceso, no como el laberinto estéril, sino como el cauce que guía las aguas de la razón hacia la justa cosecha. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. 26 grados la temperatura en la capital del país. Vámonos a unos mensajes y regresamos. Más adelante, el delito de abandono se persigue de oficio, reconoce el Poder Judicial de la Ciudad de México. Los próximos 11 y 12 de agosto se va a llevar a cabo en el encuentro, precisamente el encuentro internacional sobre el derecho a la seguridad social y las responsabilidades de cuidado. Es organizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte y las Casas de la Cultura Jurídica. Contará con la participación de diversos académicos y especialistas de México y Latinoamérica, quienes hablarán sobre el derecho al cuidado y seguridad social, el trabajo remunerado en el hogar, las responsabilidades de cuidado, así como los cuidados en el texto constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte. Puede registrarse para asistir al evento de manera presencial o virtual en el enlace que encontrará en las redes sociales de la Suprema Corte. En otros temas, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de personas juzgadoras y abogadas, Margaret Satterwhite, hizo un llamado a los estados a reconocer formalmente el derecho de los pueblos indígenas a mantener, fortalecer, promover y desarrollar sus propios sistemas jurídicos e instituciones de justicia. Considero que son fundamentales para la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, además de que son esenciales no solo para la gobernanza indígena, sino también para la resolución de disputas y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. Al presentar un reporte ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, subrayó que los sistemas de justicia independientes desempeñan un papel fundamental en la promoción del acceso a la justicia de manera culturalmente coherente, receptiva, accesible y eficaz, en particular en contextos donde los pueblos, precisamente indígenas, sufren discriminación y marginación constante y sistémica en la justicia ordinaria. En este informe planteo 3 puntos principales. Primero, que este derecho existe. Segundo, que los estados deben reconocer estos sistemas, garantizar que cuenten con los recursos necesarios y dejar de criminalizar a las autoridades indígenas cuando los utilizan. Y finalmente, que estos sistemas pueden enseñarnos cómo ajustar y adaptar los sistemas de justicia ordinaria para asegurar que no presenten discriminación ni prejuicios. Vámonos a otros temas. Fíjese que se denunció que las rentas en las colonias como La Condesa y La Roma se han incrementado entre 100 y hasta 200%. Los jóvenes enfrentan una crisis habitacional ante el incremento desmedido de las rentas y la disputa por el territorio urbano, aseguró el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Anti Muñoz Santini, al participar en un foro sobre derecho a la vivienda y gentrificación. Por un sentido también de urgencia, el objetivo de estabilizar el monto, los montos en los cuales se han venido incrementando las rentas habitacionales, es decir, estabilizar el mercado de la renta habitacional. Indicó que las rentas en colonias como La Condesa y Roma han incrementado entre 100 y 200%, lo que ha provocado que especialmente los jóvenes de 18 a 30 años abandonen sus viviendas. Ahí donde hemos encontrado un proceso de aumento abusivo, desenfrenado en algunas zonas de la ciudad, hay que decirlo, no es que la renta aumente el 20%, 30% al año, sino que ha aumentado 100, 200% o más.
Señaló que a pesar de que el Código Civil establece que el alquiler de vivienda no puede incrementarse por encima del monto de la inflación, los arrendadores no respetan esta disposición. Por su parte, Bianca López, representante del colectivo Común Hogar, subrayó la importancia de impulsar una regulación estricta y justa en las rentas para apoyar a los sectores más vulnerables. Sectores prioritarios podamos acceder a una renta justa y equitativa, sino que también al paso de los años, cuando tengamos, 10 años rentando, 15 años rentando, pues podamos seguir accediendo a una renta justa y que esto no solo sea un tema de coyuntura política. El investigador y profesor de la UAM, Jerónimo Díaz, reconoció que los jóvenes han comenzado a organizarse en modelos comunales para defender su derecho a habitar la ciudad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y mire, hablando de vulnerabilidades, el abandono de personas se persigue de oficio y cualquier persona lo puede denunciar. Así lo aseguró la jueza del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la capital del país, Fidelina Pérez Miranda, quien agregó que ello precisamente es con el fin de proteger a los adultos mayores y también a los infantes. Dijo que cualquier persona que tenga conocimiento de abandono por parte de alguien que tenga la obligación legal de brindarle cuidado puede hacer la denuncia ante el Ministerio Público, quien está obligado a iniciar la investigación correspondiente. Precisó que los delitos de peligro de vida o a la salud de las personas tienen que ver con la omisión de auxilio o de cuidado, el abandono de persona o la exposición de un incapaz a valerse por sí mismo. Precisó que quien incurre en el delito de omisión de cuidado en su calidad de pariente consanguíneo en línea directa o colateral hasta 4º grado pierde todos los derechos que tiene con la víctima, por ejemplo, el de heredar los bienes de esta. Fíjese que un periodista independiente, se llama Esaú Zabaleta, denunció haber sido sometido y encarcelado de manera arbitraria por autoridades auxiliares de Playa Grande, esto en el municipio de San Pedro Huemelula, esto en Oaxaca, durante una cobertura periodística. Relató que acudió a la localidad tras una denuncia ciudadana relacionada con la tala ilegal de un árbol en peligro de extinción. Sin embargo, al llegar al lugar fue amenazado, sometido y encarcelado por policías de la comunidad, conocidos como topiles, en presencia del presidente municipal Daniel Gutiérrez Peña, quien asegura no intervino. Indicó además que fue liberado luego de que se difundiera en medios de comunicación su detención, tras lo cual acudió a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia contra las autoridades responsables. Habitantes de Tultepec, Estado de México, llegaron a un acuerdo con el gobierno federal para liberar el viaducto elevado 2 y la estación Tulyehualco del tren suburbano, que mantenían bloqueados desde marzo pasado en demanda por los daños ocasionados a 145 viviendas por la ampliación de este medio de transporte. Las autoridades se comprometieron a rehabilitar los inmuebles ubicados en 5 colonias, 11 que requieren reconstrucción total, 55 parcial, 12 mínima y 29 una rehabilitación parcial. Los residentes advirtieron en ese sentido que si no hay avances durante este mes de agosto, volverán a interrumpir las obras. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.